Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que hacen clic en este espacio, en este mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio. Hoy es miércoles 4 de abril del año 2017. Y bueno, transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, hay muchos temas, pero los temas que le dan la vuelta a nuestro país es el tema de las elecciones. El tema que traspasa fronteras, que preocupa conciencias, que preocupa sectores importantes como el sector financiero, desde luego, que tiene que ver el posible triunfo, se habla ya, de Andrés Manuel López Obrador. El candidato de Morena aventaja seriamente, hablamos de aproximadamente 10 puntos de diferencia con los más cercanos competidores, que hasta este momento son Ricardo Anaya y José Antonio Meade, aunque desde luego muchas encuestadoras ponen en un segundo lugar al candidato del PRI, del Verde y del PANAL, José Antonio Meade, por encima del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien va abanderado por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que traen detrás de todo esto los candidatos? Tantas y tantas promesas que dicen, ya lo sabe usted, pero que cuando llegan a ser presidentes, simple y sencillamente se olvidan de todo. Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador es quien capta, quien recibe el enojo y la decepción de miles de millones de gente en este país que ven a un PRI corrupto, a un PRI solapador. Y bueno, usted debe de saber que Andrés Manuel López Obrador ha declarado, a propósito de la militarización que pretende llevar a cabo el presidente de los Estados, Donald Trump, y bueno, aprovechando que estamos en campaña, ha dicho Andrés Manuel López Obrador que no le apantalla, que no le atemoriza este hecho de que Donald Trump está militarizando la frontera con México. Independientemente de la percepción ciudadana que existe en nuestro país hacia Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que mucha gente lo ve ya como el próximo presidente de México, también enfrenta una batalla en contra de los señalamientos de Estados Unidos de que nuestras fronteras, nuestro país, pues exporta a muchos mexicanos y permite el paso de gente de Guatemala, de gente de El Salvador y de una gran parte de esos países que conforman Latinoamérica, aparte de El Salvador, Guatemala y otros países más, como pues hablamos incluso de gente que viene pues de Colombia, que se quedan por acá y que después se van a los Estados Unidos,
son gente que pues de una o de otra forma dice Donald Trump, y pues vemos que a pesar de que en ese país hay una enorme seguridad, pues poco a poco también se han incrementado los crímenes de alto impacto. No como en México, desde luego. El gran problema de Estados Unidos tiene que ver con las drogas, y este es el problema que hoy tiene nuestro país, porque resulta que el presidente Donald Trump ha dicho que, bueno, ha amenazado, más bien dicho, a nuestro país con militarizar la frontera para tratar de detener el flujo de tantos migrantes que van hacia los Estados Unidos, y desde luego gente de Guatemala, de El Salvador y de otros países que pues realmente pues afectan su situación en aquel país, amigos cibernautas. Bueno, hace unos días, ayer, antier, Donald Trump dijo que iba a militarizar la frontera. En el pueblo donde nació Francisco I. Madero, Andrés Manuel López Obrador, esto en Saltillo, Coahuila, el candidato presidencial de Morena, Juntos Haremos Historia, afirmó que el presidente de Estados Unidos no lo apantalla con su propuesta de enviar militares a la frontera con México. En entrevista a medios, tras un mitin en la Plaza Central, advirtió que si Trump despliega militares en la frontera de México con Estados Unidos, él respondería con un llamado a realizar una cadena humana de mexicanos por la paz a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera. La verdad, no nos van a apantallar. México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Y bueno, es la respuesta que da Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump cuando éste amenaza con militarizar la frontera, precisamente para detener el flujo de muchísima gente que se está yendo a los Estados Unidos. Incluso Donald Trump ha dicho que la salida de esta gente, de los mexicanos y de la gente de Guatemala y de El Salvador, Honduras y todos esos países, se debe precisamente a los malos gobiernos que se tienen, a la corrupción, a la enorme corrupción que existe y que no permite darle mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Criticó severamente a México y a otros países de Latinoamérica porque están muy sumergidos en la corrupción, y quizás no le falte razón, o más bien dicho, no le falta razón a Donald Trump cuando dice que la corrupción, la mala, digamos, los malos gobiernos de los presidentes en turno generan que mucha gente vaya a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida, pero esto se debe a que no hay políticas públicas que realmente incentiven la economía, incentiven el empleo, porque definitivamente muchísimo dinero lo acaparan solamente unos cuantos, unos grandes privilegiados, amigos cibernautas. Bueno, ¿y cómo creerles a todos ellos cuando presidentes vienen y no hacen nada? Recuerden ustedes lo que pasó con Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, cuando dijo que iba a acabar con los gasolinazos, que iba a devolver a los cuarteles a los militares, que iba a haber una mejor estrategia de seguridad. No lo ha hecho, amigos. Incluso recuerde usted que iba a formalizar la informalidad de mucha gente, de muchos trabajos que se realizan que no tributan o que no pagan impuestos al SAT. Nada de eso se ha logrado, amigos cibernautas. Y ahora el candidato del PRI, del Verde y del PANAL, José Antonio Meade, nos viene con otro cuento. No hay que olvidar que este señor, José Antonio Meade, fue el padre de los gasolinazos, fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón, fue titular de Energía en ese tiempo, y con Enrique Peña Nieto fue titular de Relaciones Exteriores, titular de Sedesol y titular de Hacienda nuevamente. Y este señor ha tenido mucho que ver
con la economía de nuestro país y con los programas sociales. Y ahora se le ocurre como presidente, dice él que de llegar a ser presidente, bueno, él va a mejorar los programas sociales. Este candidato José Antonio Meade, que capta todo el repudio de una nación completa, de la mala forma que han tenido de gobernar, pues definitivamente quiere congraciarse. Y al igual que ayer con Enrique Peña Nieto, lanza programas para tratar, según él, de mejorar las condiciones de la gente. Pero este señor es el mismo que ha estado detrás de más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y más de 10 millones que viven en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que no tiene ni siquiera para un alimento diario, que viven aproximadamente con $1, es decir, con 10 o 20 pesos al día. ¿Qué alcanza con 20 pesos cuando vemos la enorme inflación que hoy en día vivimos? Cuando el poder adquisitivo pues se sigue depreciando o se sigue pues cayendo. Cuando el dinero que tú tienes te alcanza menos cada día para comprar las cosas básicas y necesarias que tienes o que debes de tener en el hogar para alimentarte y alimentar a tu familia. Ya no digamos 4 o 5 hijos como antes, que sí los hay todavía, ¿no? Desde luego, sino que alimentar a un hijo que tienes con 20 o 30 pesos definitivamente es imposible. Pues bien, este mismo señor es el que dice que de llegar a la presidencia de la República mejorará los programas sociales y además dice que le dará continuidad a la guerra contra el narcotráfico, la guerra que desató Felipe Calderón Hinojosa, esposo de la hoy candidata independiente aliada del PRI, Margarita Zavala, para restarle votos al Partido Acción Nacional de Ricardo Anaya, que curiosamente, amigos cibernautas, resulta que parece ser que existe un bloqueo en contra de la campaña de Ricardo Anaya, porque muchos medios de comunicación casi no lo vienen mencionando en las actividades que él viene realizando. Pero bueno, el caso es que José Antonio Meade, en esta guerra fallida del gobierno de Enrique Peña Nieto, piensa darle continuidad para seguir bañando de sangre a este país sin una verdadera estrategia que detenga tantas ejecuciones, que detenga pues una serie de delitos de alto impacto que nos mantienen en la zozobra, que nos mantienen en el miedo, en el terror, cuando todos los días vemos la cantidad de muertos, de ejecutados, de desmembrados y una serie de delitos terribles en los que las fuerzas policíacas pues también han sufrido muchas bajas. Pero este señor dice que él va a darle continuidad a la guerra contra el narcotráfico. Bueno, él dice que va a seguir en la guerra contra el narcotráfico, esto luego de ser cuestionado acerca de su programa que dio a conocer, que se llama Avanzar Contigo. Sin duda, dice él, con una presencia puntual, cercana, con inteligencia contra las armas, contra el dinero, donde se tengan mejores resultados, fortaleciendo a la policía. Trabajará en 5 vertientes, dice él, para buscar armas, para buscar que armas y dinero ilícitos, para buscar que armas y dineros ilícitos no lleguen a las bandas delincuenciales. Bueno, ayer presentó otro programa más, ya lo sabe usted. Programas van y programas vienen, siempre lo mismo. Pero bueno, su programa se llama Avanzar Contigo, con el cual busca acercarse a las familias mexicanas. Hágame usted el favor. O sea, ese señor nunca se ha acercado y ahora como candidato presidencial dice que lo va a hacer
para hacerles valer sus derechos. Hágame usted el canijo favor. Y bueno, dice que él está preocupado y que por ello se meterá hasta la cocina de las casas mexicanas para saber de sus necesidades. Imagínese usted en qué país vive este señor, que no conoce las necesidades que vivimos en este país. Pues ¿qué puede conocer, amigos, si este señor ha vivido de los recursos públicos en abundancia? ¿Qué puede conocer cuando las familias no tienen para un alimento, que no tienen para comer? ¿Qué puede saber este señor de la necesidad de no tener para comprar medicamentos? ¿Qué puede saber este señor de la necesidad de no tener dinero para realizarle una cirugía a un familiar, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a ti mismo? ¿Qué puede saber este señor cuando toda su vida ha vivido en la opulencia y ahora, ya como candidato, quiere encontrarle el agua tibia a lo que está sucediendo? Bueno, el caso es que él se quiere enfrascar en una lucha por un segundo lugar para disputarle la votación del 1 de julio a Andrés Manuel López Obrador, que, como ya le dije en un momento, pues recibe la decepción, el enojo en contra de los priistas, en contra del propio presidente de la República, ya que 7 de cada habitantes del país lo rechaza, es decir, más del 70% de la población. 4 de cada 10 ciudadanos nunca votarían por el PRI y 43% de los mexicanos cree que López Obrador será el próximo presidente. Contra eso lucha José Antonio Meade, de tratar de ubicarse al parejo con Andrés Manuel López Obrador, que, repito, capta el rechazo, el enojo, porque el 70% de los mexicanos rechaza el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un gobierno que se ha caracterizado por la corrupción y por la impunidad. Los mexicanos ven en la figura del PRI la corrupción y la impunidad. Y todo eso, bueno, lo está prácticamente captando el señor Andrés Manuel López Obrador. El 63% de los mexicanos asocia al PRI con el concepto de corrupción, 59% le atribuye el peor gobierno, 68% lo asimila con abuso de poder y 52% lo hermana con la impunidad. Así están las cosas, amigos cibernautas. López Obrador prácticamente aventaja con 10 puntos de diferencia al más cercano de sus competidores, que es Ricardo Anaya y José Antonio Meade. ¿Hay inquietud en el sector financiero? Sí lo hay. Ahí hay ciertos resquemores. Sin embargo, tal parece que también ellos vislumbran que Andrés Manuel López Obrador gane la próxima contienda electoral. Los bancos reconocieron las ventajas del candidato de Morena, a pesar de que su simpatía, desde luego, se inclina por el candidato del PRI o por el candidato del PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Pues así están las cosas. Con los financieros también, amigos, con el sector financiero, que prácticamente ven a Andrés Manuel López Obrador, que será el próximo presidente de la República. Claro, de aquí a 3 meses muchas cosas pueden cambiar. Todos los estudios insisten en que López Obrador capitalizó políticamente el hartazgo por la inseguridad y la corrupción, los temas principales, preocupación de los mexicanos, y bueno, Meade carga sobre sí el repudio contra el gobierno, pues el candidato genera una opinión negativa hasta ahorita más o menos de 19 puntos y no ha despegado en las encuestas, a pesar de que pues las últimas nos dan un ligero repunte del candidato del PRI. Todo puede cambiar. Recuerde usted los casos que lo hunden al PRI, como es lo de Odebrecht, como es lo de OHL, el Paso Express,
el caso de César Duarte, que está en la impunidad, el de Javier Duarte, que hoy está en la cárcel, el de Borges, el de otros ahí que andan bailando, como el de Chihuahua, Rubén Moreira, y todas estas cosas, pues la verdad, permanecen impunes, amigos cibernautas. Vamos a ver, todo puede cambiar de aquí a, de aquí al 1 de julio. La enorme inseguridad que vivimos es algo que pues no favorece al candidato priista. Hablamos de más de 102,000 muertos en el sexenio. Bueno, 5 años y 4 meses aproximadamente que llevamos de Enrique Peña Nieto. Hablamos de 102,000 víctimas de asesinato registrados en los primeros 5 años y 3 meses de gobierno. Pues la verdad es terrible lo que estamos viviendo con lo que estamos viendo de este mal gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso no le extrañe, pues, que Andrés Manuel López Obrador encabece todas las encuestas. Repito, de aquí al 1 de julio muchas cosas pueden cambiar, pero la verdad es que la enorme diferencia hace casi imposible que lo alcance. Aunque ya sabemos que el candidato de Morena luego mete mucho la pata, y pues bueno, la historia ya la conocemos del 2006 y la del 2012. La que viene, en la que estamos, es su tercer intento. Y si no mete la pata, pues a lo mejor, y sí, como dice el sector financiero y como dicen las encuestas, Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de México, ante un pueblo cansado, harto, decepcionado de la impunidad, de la corrupción del actual gobierno priista, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, aquí estamos nuevamente en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por seguir aquí en este espacio. Las excusas del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, este hombre que presumía de ser un conocedor de seguridad, este señor que llegó con el cuento de que él era un gran experto y que pues ahora sabemos que simple y sencillamente ha sido puro, ¿cómo se dice? Puro jarabe de pico, como se dice así, porque ni siquiera los protocolos de seguridad pública se cumplieron. La Secretaría de Seguridad Pública en manos de un inepto como lo es Jaime Telles Marié. Estos protocolos que debieron haberse puesto en práctica para que se hubiera evitado la muerte de 6 policías en el penal La Toma de Amatlán de los Reyes. Pero, repito, lo más grave es el jefe que tiene Jaime Telles Marié, que se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Este señor que pues fue director incluso de centros penitenciarios federales, director de readaptación y prevención social, pues nada de eso le sirvió siquiera para instruir a su subordinado, de decirle cómo se tenía que hacer las cosas, de pedirle que siguiera los protocolos para poder llevar a cabo el traslado de reos peligrosísimos internados en el penal de La Toma, allá, repito, en Amatlán de los Reyes. Miguel Ángel Yunes Linares es un personaje que se escuda ahora en que la fuga de información fue lo que originó el amotinamiento que generó o derivó en muertes innecesarias que enlutaron a varios hogares de policías que, hay que decirlo también, hay policías honestos, hay policías de bien dentro de las corporaciones policíacas, gente que se dedica a su trabajo, gente que cumple con su deber tal y como debe de hacerse en cualquier otro trabajo en donde se tenga que prestar un servicio pagado. La muerte de estos policías pues nos indica claramente que tanto el gobernador como Jaime Telles Marié son personajes que han sido rebasados por el crimen organizado. Lo grave es que incluso fueron rebasados al interior de un penal que está bajo el mando del gobierno del estado. Y repito, lo más grave de todo esto es que Miguel Ángel Yunes Linares, conocedor de la vida interna, del submundo, del inframundo que se vive dentro de las cárceles, no fue capaz de alertar, no fue capaz de instruir a su secretario de Seguridad Pública para que dicho traslado fuera llevado a cabo conforme a lo que establecen los protocolos. Por lo que llama la atención cuando con total cinismo dice que dentro de los penales no hay autogobiernos. Nada más falso de lo que dice este señor, tratando de ocultar lo inocultable, cuando todo mundo sabe que dentro de los penales, claro que hay gobiernos, claro que hay jefes, se cobran cuotas, depende del sapo la pedrada, y claro que se dan órdenes para que
desde afuera se cumplan las órdenes que se dan desde adentro. ¿Cuántos casos no hemos sabido que desde la cárcel se ordenan? Las extorsiones incluso, en muchos de los casos, salen de teléfonos celulares que tienen muchos reclusos. Por lo que es lógico suponer que quien tiene más dinero traga más pinole dentro de las cárceles, ¿no? Quien tiene más dinero es el que realmente mantiene el control. Dentro de las cárceles hay pues grupos de personas que mantienen el control. Incluso se ha dado los motines dentro de la cárcel porque se derivan en enfrentamientos que buscan el poder, que tiene que ver con el control de lo que genera los ingresos de tanta y tanta gente que va a dar a la cárcel, a los penales, pues. Dinero que en muchas ocasiones se reparte hacia arriba. Por lo que nos hace pensar que Miguel Ángel Yunes Linares quiere vernos la cara de tontos, de ignorantes, de gente que desconoce lo que sucede dentro de los penales. No hay autogobierno, dice cínicamente este señor, que definitivamente ha sido un fracaso junto con su secretario de Seguridad, Jaime Telles Mariel. Lo que sucedió en Amatlán de los Reyes, en este penal de La Toma, nos habla claramente que no hay un verdadero seguimiento de lo que debe de hacerse cuando se tiene que trasladar a reos de alta peligrosidad. La fuga de información siempre ha existido, adentro y afuera. Autogobierno dentro de los penales siempre ha existido, señor Miguel Ángel Yunes Linares. No nos quiera ver la cara de penitentes, por no decir otra cosa. Bueno, el protocolo de traslado de reos que no siguieron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública fue evidentemente incumplido en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, provocando un motín que dejó como saldo 8 personas muertas hasta el momento. El reconocido abogado Fidel Ordóñez Solana, agregando que dijo que por los hechos se podrían generar recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos e incluso de órganos internacionales al gobierno del Estado, como la ONU, que exige no repetir tragedias en cárceles. Esto como consecuencia de la cuerda fallida en el traslado de reos de alta peligrosidad, quienes serían llevados a prisiones federales, según detalló este mal gobernante que tenemos, que se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Según la versión oficial, fallecieron 2 elementos estatales, 2 municipales, un custodio, un cadete y 2 reos tras el motín. La falla en el protocolo, eso es lo que dice de los que murieron, ¿no? Se tienen datos que en total fueron 6 policías. Bueno, incluyendo al custodio, desde luego, no 6, porque estamos hablando de 2 elementos estatales, 2 municipales, un cadete, ya le platicaré un momentito ahí, un cadete que se llamaba Francisco Sánchez Medina, que ni siquiera había concluido sus estudios en el Centro de Estudios e Investigaciones en Seguridad y fue enviado para participar en el traslado de 4 de los reos más peligrosos que había en el estado. Terminó falleciendo en el operativo. Dice que nada más llevaba un tolete, pero bueno, es la versión que dan el gobierno. La falla en el protocolo y procedimientos de traslado trae como consecuencia la muerte de estas personas, las cuales pues realmente debemos de lamentar. Bueno,
el abogado penalista de despacho Ordóñez y Telles, visitador de derechos humanos de la ONU, dijo que ya debió haber tomado nota de lo acontecido en Amatlán de los Reyes, puesto que el abogado penalista Ordóñez estimó que el visitador de derechos humanos de la ONU ya debió de haber tomado nota de lo acontecido en Amatlán de los Reyes, puesto que se trató de un tema de carácter nacional y se puede actuar sin necesidad de que se presenten quejas. Va a traer consecuencias de naturaleza internacional, porque la violación de los derechos humanos, en este caso de una cuerda fallida, o sea, el traslado de estos reos, seguramente va a traer recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Explicó que las cuerdas para el traslado de reos tienen que cumplir con determinados requisitos de seguridad para que estos eventos no cuesten la vida de policía, custodios o reos. Reiteró que en este tipo de operativos puede participar cualquier persona que se encuentre debidamente capacitada, lo que queda en entredicho según los mismos datos oficiales que se dieron a conocer tras el motín. No se da la imagen de que sea una policía profesional, no solo por el caso del cadete que participó, sino por todo lo que llegó a suceder. Deja en evidencia que ni siquiera en algo que no es tan complicado se puede actuar por parte de la policía en términos eminentemente ajustados a derecho, y que obviamente trajo como consecuencia la muerte de personas en este muy fallido traslado de reos. Pues así está. Y luego dice que es muy fuerte el trabajo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y si Jaime Telles Marié no puede cumplir con sus fines, pues que le dé cabida a que entre una persona que sí puede tener la posibilidad de llevar a cabo esto y de hacer un buen trabajo. Es lo que dijo el señor abogado, el señor Ordóñez. Es un abogado penalista, Fidel Ordóñez, y bueno, a raíz de esto hay una nueva directora también. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó sobre situación del penal. Desde el año pasado dijo que el penal de La Toma en Veracruz, donde el domingo hubo un motín, registraba problemas para prestar atención. Ya había alerta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya había una recomendación de los derechos humanos, alertaba, pues decía que deberían de prestar mucha atención al penal de La Toma en Amatlán de los Reyes. Aquí hay responsabilidad, señor gobernador. Usted tiene un secretario de Seguridad Pública que está claramente visto que es incompetente para realizar su trabajo, que hoy le costó la vida a varios policías. La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó sobre este problema. Y bueno, la ONU dice que se debe de desarrollar a la mayor brevedad posible una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de los responsables de los hechos violentos en el penal de La Toma. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México 1DC y la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidieron pues esta investigación. Aguas, porque entonces quiere decir que Miguel Ángel Yunes Linares también dentro de los penales está cometiendo errores, negligencia, falta de preparación y de capacitación en la gente que tiene a su mando o a gente que está subordinada a él. Y pues derivado de esto, pues bueno, hay un nuevo director, una nueva directora en este penal, María Elena Álvarez Rincón,
directora interina. Su predecesor fue removido del cargo luego de lo ocurrido, del motín de la noche del sábado para amanecer domingo, cuando 6 policías y 2 internos fallecieron. Hace apenas en febrero, se habla aquí, en protesta, los reos le pidieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cesar como director a Hernández Santiago, el anterior director, por la serie de irregularidades que se presentaban, como el abuso de autoridad en contra de los reclusos y sus familiares. Así están las cosas. La ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen los ojos puestos en Veracruz a causa de los desaciertos del gobernador panista, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde, ya en la recta final de nuestro programa. Pues a partir de ayer, pues tenemos un nuevo tesorero en el municipio de Coatzacoalcos. Se trata de Mario Humberto Pintos Guillén, quien ayer tomó protesta del cargo y déjeme decirle, es hermano del secretario del ayuntamiento. Algo pues que la verdad, no lo sé, pero ¿qué está pasando o qué pasó con el tesorero? Podríamos suponer que no se plegó a ciertas cuestiones financieras que se están llevando a cabo, o simple y sencillamente no dio el ancho como tesorero municipal. El alcalde Víctor Carranza tuvo que tomar este acuerdo y llevar a cabo un nuevo nombramiento que recayó en Mario Humberto Pintos Guillén, quien ya es el nuevo tesorero municipal de aquí de Coatzacoalcos. Y bueno, con ello esperemos que este nuevo tesorero traiga mejores condiciones de colaboración para poder destinar los recursos a áreas tan importantes que hoy lo requieren. Hablamos de rehabilitaciones, de pavimentaciones, de pagos, en fin, varias cosas importantes con las que el dinero pues juegan este rol para poder llevar a cabo obras de servicios públicos que mejoren pues muchas áreas, incluso las de alumbrado, que hemos señalado que en varias partes de las colonias no existe, una mayor vigilancia, que esto camine ya mejor. Creo que esa es la visión que se tiene con este cambio de tesorero municipal, y desde luego pues veremos si da los resultados. No vaya a pasar como allá en el caso de Minatitlán, donde no fue el tesorero, fue el secretario del ayuntamiento, pero hasta la fecha hablamos de 3 secretarios del ayuntamiento que han sido removidos. Y hay uno nuevo, pero tuvieron que pasar 3 secretarios del ayuntamiento para que el actual secretario pues ya lleva unos cuantos días, y esperemos pues que esto continúe por el camino correcto. No olvidemos que son gobiernos emanados de Morena y que desde luego son bien observados, más allá incluso que los anteriores gobiernos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado en eso, y yo creo que las autoridades, los directores o el director de comunicación social deberá de estar muy atento a que se hagan llegar toda la información necesaria para que los medios de comunicación den información veraz y oportuna. Ojalá el área de comunicación social también entable diálogo con los diferentes medios de comunicación para poder trabajar acorde, ya que ha habido muchas quejas también al respecto, donde incluso no se da la información correcta para transmitir lo que la autoridad municipal está llevando a cabo. Nuevo tesorero municipal, esperemos que con esto mejoren las cosas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, con este nombramiento que ha hecho el alcalde Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Bueno, oiga, otro tema también que nos llama la atención es de que 225 elementos militares se irán de Coatzacoalcos. Consideran que se encuentran atados de manos porque las nuevas leyes favorecen a los delincuentes y poco pueden hacer para favorecer a la ciudadanía, para proteger a la ciudadanía. Se trata de la 6ª Compañía de Infantería No Encuadrada, que abandonará Coatzacoalcos por la impunidad y encontrarse pues atados de manos. Dicen que esto se debe a las irregularidades comprobadas por el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien en enero pasado realizó una visita
y quien vio pasar en un puesto de seguridad un taxi sin placa y preguntó a Miguel Ángel Yunes Linares por qué permitían dichas acciones. Ahí prácticamente Salvador Cienfuegos se dio cuenta que el propio gobierno contribuye a la impunidad con la que vivimos actualmente. Bueno, parece ser que varios 225 elementos apostados aquí en Coatzacoalcos abandonarán pues este municipio, y pues con ello pues nos quedamos prácticamente nuevamente pues más indefensos que nunca. Oiga, la candidata de Morena, Tania Cruz Santos, recorrió y anda recorriendo varias colonias de Coatzacoalcos, Veracruz. Ella es candidata a la Diputación Federal por Morena, la maestra Tania Cruz Santos, una persona que pues hemos visto a través del tiempo que la conocemos, que es una persona honesta, una persona trabajadora, da clases en una escuela. Hoy es candidata de Morena, una figura nueva, un rostro nuevo que puede darle una mejor proyección al trabajo legislativo en caso de ganar la contienda que está en puerta. Por este distrito de Coatzacoalcos, Tania Cruz Santos abandera del partido Morena y bueno, anda pues recorriendo todas las colonias. Ha visto la gente que es una persona que pues trae ganas de trabajar, no es una política tradicional, es una política que surge actualmente ante la necesidad de los ciudadanos de encontrar nuevos rostros que dignifiquen el trabajo legislativo. Tania Cruz Santos, repito, es maestra de profesión y recorre las colonias de Coatzacoalcos. Ayer recorrió la colonia Fertimex y bueno, ahí le manifestaron mucha gente su apoyo. Familiares y familias enteras le manifestaron que es una mujer que viene a dar la cara en las colonias y bueno, le dijeron que qué bueno que los visita en colonias donde hay muchas necesidades, principalmente en la colonia Fertimex. Gobiernos van y gobiernos vienen y nunca se les acaban los problemas ahí donde sufren de severas inundaciones. Ayer Tania Cruz llegó, se comprometió y bueno, las familias enteras se comprometieron con Tania Cruz para que el próximo 1 de julio puedan ellos sentir o le hagan sentir la confianza que le tienen en las votaciones que se avecinan. Son recorridos que realiza Tania Cruz Santos, candidata de Morena a la Diputación Federal, por diversos sectores de la ciudad, donde siente el cálido recibimiento de muchas familias, a quienes saluda efusivamente y la reciben con beneplácito. Ojalá y Tania Cruz pues no decepcione, que haga un buen trabajo y no resulte más de lo mismo. Es una figura nueva, Tania Cruz Santos, candidata a la Diputación Federal por Morena y seguramente una persona joven que puede darle otra proyección, que puede darle mejor sentido al trabajo legislativo y que se sienta también en beneficios de su distrito, que no lo olvide, como muchos que llegan al poder, que llegan a las legislaturas, que llegan a las presidencias municipales, que llegan a la presidencia de la República, al Congreso de la Unión y se olvidan de los ciudadanos, de aquellos que votaron por ellos. Ojalá y Tania Cruz Santos no haga eso y siga recorriendo las colonias después de haber sido elegida, o en este caso de que haya sido votada para representar al distrito de Coatzacoalcos, y que no se olvide que los cargos son pasajeros y que ella siempre vivirá aquí, o a menos, como hacen muchos también, que incluso se van. Pero no, parece ser que Tania Cruz es una persona originaria de aquí, comprometida con Coatzacoalcos, con este distrito, y como ella misma lo ha dicho, viene del esfuerzo. Es una persona que se dedica a trabajar, es maestra, o sea,
ella trabaja, ella tiene un empleo y la política la lleva a cabo, la hace porque le gusta y porque busca el beneficio de los habitantes de este distrito de Coatzacoalcos. Enhorabuena por Tania Cruz Santos, quien representa a Morena, candidata a la Diputación Federal por este distrito de Coatzacoalcos, que comprende Aguadulce también, y que seguramente hará muy buen trabajo. Nanchital es otro de los municipios que abarca la Diputación Federal. Bueno, enhorabuena por Tania Cruz Santos, candidata a la Diputación Federal de Morena aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Bueno, gracias amigos, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana si Dios así lo permite. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.